Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí en esta, pues mañana fría en la Ciudad de México. No sé cómo esté por allá, Mari Carmen, el clima donde tú andas. Supongo que más frío, ya Mucho más súper frío. frío. Sí, Muy bien, bueno, no nos y quejemos, húmedo. que donde ella está mucho más frío. Bueno, pues bienvenida, Mari Carmen, bienvenidas a todos y todas. Mi nombre es Gracias. Guadalupe Gutiérrez y coordino la maestría en comunicación periodística y sus nuevas tecnologías de la Universidad de la Comunicación. Estoy muy contenta porque pues ya conozco a Mari Carmen desde hace muchos, muchos años y la verdad es una gran experta y escucharla, además de que sabe mucho, es muy dinámica, muy espontánea y es como un deleite escucharte, Mari Carmen. Se aprende más cuando el ponente sabe comunicarse mejor. Entonces, muchísimas Ay, gracias por estar aquí. El día de hoy tenemos una plática muy bonita que habla sobre 5 puntos clave para comunicar bien los riesgos. Y Mari Carmen, pues en esta hora nos va a tratar de dar como un panorama muy general, siempre les digo como una embarradita del tema, ¿no? Si quieren ya profundizar, bueno, pues ya después la contactan o hacemos un curso más largo, decíamos, en la Universidad de la Comunicación cuando ella vuelva a venir, o ella también da más cursos de parte de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, o bueno, ya les dirá ella también al final, si quieren profundizar en esto que ella es experta, dónde pueden ustedes como buscarla para llegar más a fondo. Entonces, la voy a presentar rapidísimo para ya iniciar y pues poder aprovechar el tiempo. Mari Carmen nos ha dicho, yo le pregunté cómo podría ser que ustedes hicieran preguntas y nos ha dicho que ella prefiere que sea al final de la ponencia, justamente pues yo imagino para no interrumpir, no distraer. Entonces, Mari Carmen Climent es especialista en comunicación de riesgos, oficial de investigación y editorial en Sense About Science, Reino Unido, y fundadora del podcast Pampa al Susto, que ya hemos escuchado muchísimo, que incluso lo utilizamos en las materias de periodismo de ciencia y salud en la Universidad de la Comunicación, se lo recomiendo mucho. Pampa al Susto está en Spotify, y ahorita les pongo las ligas, ahorita que ella empiece a hablar. Bienvenida, Mari Carmen, y pues te dejamos para que puedas iniciar tu plática. muchas gracias, Guadalupe, y bienvenidos todas y todos. Veo hasta caras familiares que no esperaba que estuvieran aquí, entonces me siento muy emocionada y gracias por la invitación. Entonces, bueno, voy a empezar a compartir mi pantalla. Ahí está. Preparé, cuando Guadalupe me invitó, me dijo, ya para que nos traigas este tema de comunicación de riesgos que tú haces, es un tema bien extenso. Perdón, para empezar, ¿ya se está compartiendo mi pantalla? Sí, ya se Sí, ve. ok. Es un tema muy extenso, complejo y que se puede llevar a varios sectores. No tiene nada que ver comunicar riesgos en temas ambientales, por ejemplo, ahora con el tema de huracanes, eso se maneja de una forma. También hay comunicación de riesgos que se vuelve cada vez más relevante en el contexto marítimo, accidentes laborales, en seguridad alimentaria. Bueno, es amplísimo. De unos temas puedo hablar más que de otros. Hoy lo que les traigo son todos esos riesgos que se reportan en estudios de investigación, muy particularmente en el contexto de salud, que suelen reportarse de formas poco claras y que se reportan de formas poco claras desde los artículos de investigación y que por lo tanto se vuelven poco claros en los medios de comunicación. Y lo que les voy a presentar, espero que les sea útil desde dos perspectivas. Ya sea que ustedes creen contenido, información que alguien más va a leer, o como consumidores de información, para que tengan un criterio más amplio al juzgar información sobre riesgos. Entonces, como les decía, es un tema muy amplio, pero les voy a compartir 5 puntos, que creo que en realidad son 6, de cómo hacerlo mejor o cómo juzgar mejor la información que consumimos sobre riesgos. Y entonces, para empezar, quiero que piensen si tomaron café hoy. ¿Quién, levante la mano ahí los que tienen la cámara? ¿Quién tomó café hoy? Perfecto. Entonces, pensamos en esta situación. Pues bueno, para los que tomaron café, podría ser que tengamos buenas noticias, ¿no? Tenemos este tipo de información en los medios de comunicación. Aquí, perdón, tengo varios ejemplos muy revuelto entre inglés y español, pero no importa, lo platicamos todo en español, obviamente. Entonces, tenemos
Para los que tomaron café, pues buenas noticias porque resulta que el café podría beneficiar la salud. Tenemos titulares como estos, ¿no? La cafeína podría reducir la grasa corporal y cortar el riesgo de diabetes, afirman los expertos. Pero resulta que, ok, toma café, pero no tomes mucho. También tenemos estos titulares. Demasiado café podría incrementar el riesgo de enfermedad cardíaca. Y luego, bueno, también malas noticias para los que nos gusta algo de comida chatarra. No hay buenas noticias si te gusta este tipo de comida, porque resulta que comer comida chatarra incrementa tu riesgo de depresión, dice un estudio de múltiples países. Pero tal vez tenemos la solución, porque resulta que otro estudio encuentra que podemos intentar el sándwich de atún, porque si comemos pescado, esto se ha encontrado que comer pescado reduce el riesgo de depresión en 25%. ¿Qué significa esto? ¿Quién sabe? Tal vez lo podemos interpretar como que al menos las mujeres se pueden preocupar 25% menos, porque lo que encuentra el estudio es que este efecto es solamente en mujeres. Y entonces, bueno, tampoco se sabe si nos podemos relajar por completo con el tema del atún, porque hay otro estudio que encuentra que el atún está vinculado a un incremento en el riesgo de desarrollar cáncer. Pero tal vez nos podemos relajar, porque para eso está el brócoli. El brócoli se ha encontrado que protege en contra del riesgo de desarrollar cáncer de colon. Es decir, que si esto lo sube, que esto lo baja, que esto no sé cuánto, al final, entre toda esta información, nos podríamos quedar así, ¿no? Le preparé esta imagen. ¿Qué hacemos con todo eso? ¿Es esto lo que deberíamos hacer? Tomar café, pero poquito, o sea, media tacita, comer pescado, pero compensarlo con brócoli para que balancee el riesgo, el aumento en el riesgo de cualquiera que sea el problema. ¿Qué hacemos con tanta información sobre riesgos y cómo le damos sentido a la información sobre riesgos? Y cada vez más estamos más expuestos a este tipo de información en cualquier sector. Por ejemplo, el riesgo de suicidio se multiplica tras un diagnóstico de cáncer o el riesgo de muerte por COVID-19 es mayor que por vacunarse. Aquí, pasear o bailar nos ayudan a reducir el riesgo de Alzheimer. Nuevas estimaciones sobre riesgos de cáncer de mama asociados con la terapia de reemplazo. ¿O sabías que comer brócoli reduce padecer cáncer de colon? Primero que nada, y como ya podrán ver lo que les voy a presentar hoy, la mayoría de mis ejemplos son en el contexto de salud. Aún así, si queremos hablar sobre riesgos, tenemos que tener muy claro primero a qué nos referimos con riesgo. El riesgo es un concepto complejo, no tiene una sola definición. Dependiendo la perspectiva desde la cual se hable de riesgo, puede tener diferentes significados. Alrededor de 8 significados tiene la palabra riesgo, pero al menos estos. Riesgo puede ser entendido como peligro o amenaza. Entonces, por ejemplo, podríamos hablar del riesgo de una futura pandemia o el riesgo de inundaciones en una comunidad. Pero desde una perspectiva estadística, el riesgo es un número, el riesgo es una probabilidad. Entonces, aquí encontramos muchísimo, ¿no? Los riesgos asociados al consumo de alcohol o los riesgos asociados a la toma de ciertas medicinas. Entonces, imaginemos un estudio que está analizando los riesgos asociados al ibuprofeno. Entonces, ¿a qué se refiere aquí riesgo? Es un número. ¿De dónde viene ese número? Es el número de personas que desarrollaron efectos adversos ante el ibuprofeno dividido entre el total de personas que consumieron ibuprofeno. Esa división te da un numerito, que es un porcentaje, una proporción, es una probabilidad. Eso es un riesgo entendido desde la perspectiva estadística. Pero entender riesgo es aún más complejo que esto. El riesgo no solamente es un número, el riesgo es también un sentimiento que depende de interpretaciones individuales y que por lo tanto puede variar cómo se percibe de persona a persona. Lo que les voy a presentar hoy va a ser enfocándonos
en el riesgo desde estas dos perspectivas. Vamos a ver el riesgo como una estimación estadística, que es una probabilidad y que se estima en los estudios de investigación, pero que además es un sentimiento sujeto a interpretaciones individuales. Y aquí quiero insistir un poco más. Desde hace mucho sabemos que el riesgo no es solamente un número, un porcentaje, una probabilidad, sino que es un sentimiento subjetivo. Una de las personas que más ha trabajado estudiando percepción de riesgo es el profesor Paul Slovic. Él es psicólogo y comunicador de riesgos. Actualmente tengo el gusto de colaborar con él enseñando unos cursos en temas de riesgo. Y él lleva décadas dedicado a la investigación sobre riesgos. Y él siempre repite esto: el riesgo no existe de manera independiente a nuestras mentes y cultura. Él explica que este sentimiento subjetivo, que es el riesgo, está influenciado principalmente por dos cosas. Por un lado, la probabilidad de que el evento suceda, y por otro lado, el impacto que tendría si es que eso sucede. Y nos explica que las personas tendemos a percibir más riesgo cuando algunas de estas cosas suceden, cuando sentimos que perdemos el control, cuando tenemos la idea de una potencial catástrofe, cuando percibimos aleatoriedad, es decir, que sentimos que no hay nada que podamos hacer para controlar el resultado, o cuando las causas son desconocidas. Esto podría explicar, por ejemplo, por qué las personas tendemos a percibir más riesgo viajando en avión que viajando en automóvil, a pesar de que la probabilidad de tener un accidente y morir en él es decenas de miles de veces mayor en auto que en avión. Y para que esto no se les olvide, de verdad, no quiero que se les olvide que el riesgo no es solamente un número, sino un sentimiento. Y para eso comparto, ahora sí que me presto como pequeño caso de estudio de esto soy yo viajando en avión y aquí estoy yo el mismo día en la noche en auto. Si el riesgo que percibimos estuviera siempre alineado con la estimación estadística, yo debería sentirme al revés, ¿no? Estar totalmente relajada y dormida en el avión y quizá más alerta y estresada en el auto. Y sin embargo, no es así como me siento. Entonces, el riesgo está sujeto a sentimientos individuales y eso depende de cada persona. Ahora, a veces cuando digo eso, las personas se quedan como, entonces, ¿para qué hacer tanto esfuerzo en mejorar la comunicación de riesgos si finalmente es un sentimiento subjetivo que varía de individuo a individuo? ¿Para qué el esfuerzo? Ahí está la cosa. Ese sentimiento que tenemos jamás debería estar influenciado por una interpretación equivocada de los números o de la evidencia. Lo que sí podemos controlar como comunicadores es asegurarnos que explicamos lo que la evidencia verdaderamente encuentra. Y hablando de evidencia, en la mayoría de los estudios de investigación, cada vez que contamos una historia de riesgo o que se estudian los riesgos entendidos como una probabilidad, lo que estamos haciendo es conocer una historia o una narrativa entre dos cosas. Por un lado, estamos estudiando a un factor de riesgo y ese factor de riesgo puede ser, y por otro lado, un resultado de interés, ¿no? Ese factor de riesgo puede ser eh, pastillas anticonceptivas, el alcohol, el brócoli, las bebidas azucaradas, cualquier medicamento. Estamos estudiando un factor de riesgo y cómo se relaciona con un resultado de interés, que puede ser cáncer, tendencia suicidia, depresión, hipertensión, enfermedad cardíaca, enfermedad hepática, un cambio en el comportamiento, lo que sea. Estamos estudiando la relación entre estas dos cosas. Nos interesa si esa relación de verdad existe y hay un componente de causalidad o es solamente una correlación, pero además nos interesa conocer qué tipo de relación hay aquí. ¿Aumenta este factor de riesgo? ¿Aumenta o reduce este resultado? ¿Por cuánto? Y en comparación, o sea, ¿y respecto a qué? ¿Y qué tan seguros estamos de ese aumento o disminución del resultado ocasionado por este factor de riesgo? Entonces, toda vez
que estudiamos riesgos, entendidos como probabilidades, esto es lo que estamos explorando. Ahora, bueno, comunicar riesgos es bastante complejo, pero afortunadamente existen estrategias bien estudiadas para comunicar los riesgos de manera entendible y lo más precisa posible. Precisión perfecta, pues no se puede, además siempre hay incertidumbre, pero lo más precisa posible. Y hoy les voy a compartir 6 de esas estrategias, que es una primera aproximación a hacer una mejor comunicación de riesgos. El primer punto puede sonar muy obvio, pero es así de simple. El primer paso es especifica de qué riesgo hablas y a quién afecta ese riesgo. Veamos estos ejemplos. Aquí tenemos que nos dice, COVID-19, ¿quién está en riesgo? ¿Riesgo de qué? ¿Quién sabe? Ni siquiera sabemos de qué nos están hablando. Aquí, descubren por qué las personas con diabetes tienen más riesgo por el coronavirus. ¿Más riesgo de qué? Tampoco sabemos. Este riesgo se podría referir a más riesgo de contagio, de enfermar gravemente si te da, de requerir cuidados intensivos si te da, de morir si te da. ¿A qué se refiere? Aquí tenemos ejemplos donde desde el titular al menos nos aclaran de qué riesgo nos están hablando. Por ejemplo, ¿por qué la obesidad genera mayor riesgo de complicaciones en casos de COVID-19? O COVID-19 gráfico que te ayuda a evaluar el riesgo de contagio cada vez que vas a una reunión social. Ahora, ¿a quién afecta? Se sorprenderían de ver la cantidad de veces que los resultados de investigación que se llevaron a cabo en diferentes animales después se trasladan esos resultados y se narran como si sucedieran en humanos cuando eso no es así. Pero bueno, el primer paso es la investigación fue hecha en humanos o en otra especie y tener esa claridad desde que contamos la evidencia encontrada en la investigación, pero indicar que la investigación o aclarar que se hizo en humanos no es suficiente. Tenemos que estratificar el grupo al que se refiere el riesgo lo más posible. Por ejemplo, ¿a quién nos referimos? ¿A pacientes hospitalizados, la población total, personas con una condición específica? Estamos hablando de hombres, de mujeres, mayores de 60, infantes, ¿quiénes? Aquí les pongo un ejemplo de cómo a veces no queda claro a qué grupo se están refiriendo. Por ejemplo, aquí estudian el riesgo de morir por COVID-19 por edad, sexo, peso y grupo étnico. Riesgo de morir, o sea, aquí nos aclaran a qué riesgo se refiere, ¿no? Riesgo de morir es el resultado que se está estudiando. Pero ¿a quién se refieren? ¿Entre quiénes? ¿Se refieren al riesgo de morir entre personas infectadas? Eso sería el infection fatality rate, la tasa de mortalidad por infección, o se refieren a entre todas las personas, incluyendo las no infectadas aún, o sea, la población total. Esto sería la tasa de mortalidad en la población y en los dos casos estaríamos hablando de cosas muy distintas. Ahora veamos aquí, casi esto es más como un chascarrillo, pero a veces pasan estas cosas. Este estudio analizó el uso de antibióticos en infantes, en infants, es así como lo ponen en inglés, y encuentran que podría aumentar el riesgo de desarrollar obesidad. Resultó, esto pasó en varios medios, que al traducirlo al idioma español, ¿qué fue lo que hicieron? Dijeron esto, el uso de antibióticos en la infancia podría aumentar el riesgo de obesidad. Tradujeron infants como infancia. Cuando infant en inglés significa bebé que va del nacimiento a los 2 años, mientras que infancia pues va desde el nacimiento hasta la pubertad. Entonces terminamos reportando algo muy diferente o estamos narrando que el grupo afectado es uno muy diferente que lo que encuentra el estudio. Entonces, aquí la recomendación es estratifica el grupo afectado por ese riesgo lo más que puedas y ten cuidado con las traducciones porque podemos terminar diciendo algo que no era lo de la evidencia original. El siguiente punto es no reemplaces números con palabras. Ante la dificultad que existe para comunicar riesgos, y esto sucede en muchos sectores,
Con frecuencia estamos tentados a usar palabras para describirlos y encontramos información que nos dicen cosas como, ¿por qué los efectos secundarios a largo plazo de las vacunas son improbables? O alto riesgo de teletsunami en un país de América Latina tras un posible megaterremoto en Japón. Alto riesgo, así es como nos lo describen. O la Organización Mundial de la Salud confirma 780 casos de viruela de mono a nivel mundial y entiende la situación como un riesgo de carácter moderado. Improbable, alto riesgo, moderado. La pregunta es, ¿las palabras son útiles para comprender los riesgos? Varios investigadores ya han aproximado esta pregunta. En este estudio, aquí les pongo la referencia, los investigadores querían saber si de verdad podríamos usar palabras en vez de números para explicar riesgos, porque si fuera así, pues entonces este asunto arreglado y el tema de comunicación de riesgos sería una ruta mucho más sencilla. En este estudio lo que hicieron fue reunir a pacientes que estaban tomando estatinas para controlar sus niveles de colesterol y le preguntaron a estos pacientes, ¿cuál cree usted que es el riesgo de sufrir los siguientes efectos secundarios como resultado de su estatina? El estreñimiento es común, la pancreatitis es rara. Para estreñimiento común, en promedio, las personas estimaron que eso significaba que 34% de los pacientes desarrollaría estreñimiento. Para pancreatitis rara, las personas estimaron que eso significaba que 18% desarrollaría pancreatitis. Cuando los riesgos reales son para estreñimiento común 2,5% y para pancreatitis rara 0,04%. Es decir, en realidad ocurren 4 casos de cada 10,000 personas y las personas se están imaginando que le sucede a 18 de cada 100. Con este ejemplo podemos ver lo distantes que están las estimaciones que hacemos en nuestra cabeza de la realidad cuando un riesgo se nos explica exclusivamente con palabras. Y tal vez algunos podrían pensar, bueno, pero ¿de dónde vienen esas palabras? ¿Quién decide llamarle algo común o raro o cómo lo eligen? Bueno, esas palabras están bien estipuladas por diferentes organizaciones. Por ejemplo, en el contexto de la salud está la European Medicines Agency, donde establecen claramente cómo se describe un riesgo dependiendo la frecuencia con la que ocurre. Si sucede con mayor frecuencia de 1 en cada 10 personas, a eso se le llama muy común. Común es de 1 en 10 a 1 en 100, raro sería de 1 en 1000 a 1 en 10,000, etcétera. Y este tabulador, digamos, también existe en el contexto ambiental. Por ejemplo, en el panel intergubernamental en cambio climático, también están estas tablitas donde te dicen cómo se describe un riesgo dependiendo la probabilidad de que suceda. Pero vean cómo solamente al comparar salud versus medio ambiente, la frecuencia a la que se refieren son muy diferentes. En salud se le llama muy común cuando sucede en más de 1 en 10, o sea, más de 10% en salud, a eso se le llama muy común, mientras que en medio ambiente, muy común es más del 90% de probabilidad. Muy raro, en salud es más de un caso en cada 10,000, mientras que en medio ambiente es más de 10%. Entonces, a menos que le estén hablando a sus colegas, donde en una relación uno a uno las personas saben a qué se refieren estas palabras, cuando le comunicamos riesgos a personas que desconocen estas frecuencias, a qué se refiere algo raro, común, very likely, unlikely, todo esto, no podemos comunicar las palabras solas. Todas estas palabras, muy probable, improbable, un riesgo alto, bajo, común, raro, son ambiguas y tienen significados diferentes para las personas y ya vimos también que pueden tener incluso significados diferentes de un sector a otro. Entonces, el punto es, no puedes escapar de explicar los riesgos con números. No estoy diciendo que las palabras estén prohibidas. Si se usan las palabras como describir algo como raro, común, frecuente y frecuente, deben de ir acompañadas en números. ¿Eso qué significa? Entonces, si nos movemos al punto, necesitamos números para comunicar riesgos. El siguiente punto es
considera el formato de los números. No da igual qué formato utilizamos para explicar un riesgo. Piensa en esto. Imagina que hay 3 coches frente a ti. ¿Qué auto es el que menos crees que quisieras conducir? Si te digo que la probabilidad de tener un accidente en ese auto es en el auto 1 de 5%, en el 2 5 en 100 y en el 3 1 en 20. ¿Cuál es el que menos quisieras conducir? No me tiene que contestar, solo que pase por su mente. Bueno, igual y ya cuando lo procesas mucho, pues te das cuenta que hay trampa en la pregunta porque todos los valores son el mismo, ¿no? Son el mismo, lo único que estoy haciendo es cambiar el formato. Pero ahora, según la evidencia que tenemos, con varios estudios que exploran el impacto de los formatos, sabemos que la mayoría de las personas dirían que el auto al que menos quisieran subirse es al 3, al 1 en 20. Y hay una explicación psicológica bastante interesante detrás de esto. La idea es que con este formato, 1 en 20 es como si pudiéramos ser capaces de visualizar quiénes podrían ser esas 20 personas. Digamos, nos podríamos imaginar a nuestra familia y amigos, mientras que en este formato, en los otros, es como si nos pudiéramos desvincular de ese número y no encontrarnos identificados con ese valor. Eh, en el mundo del marketing saben muy bien el efecto que tiene este formato, ¿no? Por algo es tan usado. El 1 de cada 8 tal cosa, 1 de cada 10 tal. Por poner un ejemplo, si te dicen, en esta aplicación 1 de cada 5 personas encuentra el amor. Eso se oye mucho mejor que te dijeran, 20% de las personas encuentran aquí el amor. Este formato aumenta nuestra percepción de riesgo y en la industria del marketing eso se sabe muy bien. Sabemos que el formato de los números afecta cómo percibimos los riesgos. Cuando hablamos de formato en riesgos, estamos hablando sobre todo de 3 formatos: el porcentaje, luego las frecuencias esperadas manteniendo el mismo denominador. Entonces, esto puede ser X en 100 o X en 1000, X en 1,000,000, lo que sea, pero toda vez que haces una comparación, mantienes el denominador siempre siendo el mismo y lo que cambias es el numerador. O el 1 en X, que es el de 1 en 8, 1 de cada 8, 1 de cada 325 o lo que sea, ¿no? Y les digo que, bueno, es un formato muy usado en marketing y se vuelve muy cuestionable utilizarlo cuando estás influenciando toma de decisiones de las personas, sobre todo cuando es respecto a su salud. Y esto ha sido muy estudiado. Aquí les comparto un estudio realizado por el Winton Center, un instituto especializado en comunicación de riesgos donde trabajé 4 años. Aquí, de una forma muy simple, exploramos el impacto del formato de los números en el contexto de COVID-19. Le preguntamos a las personas qué tan riesgosa se siente esta probabilidad de morir por COVID-19. A un grupo se le presentaron estos primero porcentajes, 5%, 12% y 20%, y se les daba una escala donde podían evaluarlos como ellos quisieran, desde se siente muy alto hasta muy bajo. Y en promedio, aquí es donde colocaron su percepción del riesgo. Luego, de manera aleatoria, otro grupo lo que se les da es este formato, frecuencias esperadas con el mismo denominador. La percepción de riesgo aumenta pero poco, y vean lo que sucede con el otro formato, el de 1 en X. Aumenta dramáticamente la percepción de riesgo de las personas con ese formato. Basado en esto, el consejo es: usa frecuencias esperadas o frecuencias naturales con el mismo denominador, es decir, este formato que está en azul. Y aquí la razón de esto es que no aumenta dramáticamente la percepción de riesgo y, por otro lado, facilita hacer comparaciones entre grupos, dado que el denominador siempre es el mismo. Aquí algunas personas dicen, bueno, ¿y qué hay sobre los porcentajes? Es un formato muy común, muy usado, y el porcentaje suele estar bien siempre que es arriba del 1%, pero cuando entramos en el mundo de los decimales, batallamos muchísimo para visualizar los porcentajes. Entonces, en resumen, respecto al formato,
El consejo es, usa frecuencias naturales con el mismo denominador. Haz esto. Si vas a comparar riesgo entre grupos, por ejemplo, pues imagínate que estás hablando de la probabilidad de desarrollar cáncer de mama con base en la terapia de reemplazo hormonal o fumadores, la probabilidad de que desarrollen cáncer de pulmón en fumadores respecto a no fumadores, lo que sea. Al hacer esa comparación, esto es algo que sería correcto hacer. 3 casos de cada 50 versus 4 de cada 50, y esto jamás lo deberíamos hacer. 6 de 100 versus 4 en 50, cambiando denominadores, o el 1 en X, ¿no? 1 en cada 17 versus 1 en 12. Y con los porcentajes hay que tener cuidado, sobre todo cuando son bajos. Cuando decimos que un riesgo afecta alrededor del 10% de las personas, todos estamos bien con eso. Si es 1%, la mayoría de las personas podemos comprender eso. Si el riesgo se vuelve 0.01%, muy pocas personas rápidamente podrían decir que eso significa un caso de cada 10,000 personas. Y si entramos al terreno de los riesgos mucho más improbables, 0.0001% o menos, se nos dificulta muchísimo visualizar lo que eso significa. Y en el mundo, por ejemplo, de la salud, hay muchísimos riesgos que están en este terreno, aquí. Solo por darles un ejemplo, muchísimas noticias, digamos, que promueven el cero alcohol, porque se ha encontrado que incluso el consumo en niveles bajos de alcohol aumenta el riesgo de tales enfermedades. Bueno, esos niveles con consumo bajo, con consumo bajo de alcohol, están en estos terrenos, sumamente improbables, y muchas veces se reportan como si, bueno, sin explicarlos numéricamente, ¿no? Y nos dejan así como, "Oh, ¿realmente es algo preocupante o me estás hablando de un riesgo minúsculo?" Ahí la importancia de siempre incluir números. Siguiente punto. Además del riesgo relativo, presenta los riesgos absolutos. Y para esto les quiero contar una pequeña historia, y necesitamos transportarnos a esta época donde cantábamos los Backstreet Boys, o no sé si los que están aquí los cantaban. Yo definitivamente no los cantaba porque no sabía nada de inglés, pero nada, o sea, no me daba ni para tararear una canción, pero el punto es que quiero que se visualicen en esa época. En 1995 sucedió algo enorme respecto a una inequivocada comunicación de riesgos. Se lanzó este comunicado por parte del Comité de Seguridad de los Medicamentos del Reino Unido. Se dijo, las pastillas anticonceptivas duplican el riesgo de tromboembolismo venoso. Mandaron esto a miles de general practitioners en el Reino Unido, y estuvo en todos los medios de comunicación. Este es el efecto que se estima que esa noticia estuvo. Estos son los abortos que se calculan que estaban sucediendo en el Reino Unido y en Wales en los años 90. Como pueden ver, estaban disminuyendo. Y después de este evento, que se terminó llamando The Pill Scare, hubo un incremento dramático en el número de abortos y además de concepciones no deseadas. ¿Valió la pena que se comunicara así ese riesgo asociado al uso de las pastillas anticonceptivas, o se pudo haber hecho mejor? Analicemos lo que dijeron. Las pastillas anticonceptivas duplican el riesgo de tromboembolismo venoso. Aquí el punto fue, ¿el doble de qué? Esa pregunta no la contestaron. Y este meme que se viralizó tanto, a mí me encanta y lo uso mucho cada vez que explico esto, porque para mí esa es la cara que debemos poner toda vez que un riesgo se comunica así. ¿El doble de qué? Y estamos saturados de este tipo de información. Esto triplica el quién sabe qué, quién sabe qué. Esto aumenta en 80% el riesgo de no sé qué. ¿80% de qué? No se puede entender la magnitud de un riesgo sin responder a esta pregunta. Para esto, quiero que repasemos, quizá están familiarizados con estos conceptos, tal vez no, siempre es importante tenerlos súper claros.
la diferencia entre un riesgo absoluto y un riesgo relativo. Un riesgo absoluto, esto es lo más importante que tienen que saber, es una probabilidad. Un riesgo absoluto es la proporción de personas que se espera que experimente un evento. Esto son los casos que ocurrieron dividido entre el total de casos posibles. Y en los estudios, por ejemplo, de salud, siempre nos interesan dos riesgos absolutos. Nos interesa el riesgo absoluto en el grupo no expuesto, por ejemplo, el grupo que no fuma, el grupo que no tiene diabetes o el grupo que no está tomando ibuprofeno. Eso es el riesgo basal. Y por otro lado, nos interesa el riesgo absoluto en el grupo expuesto, el que sí fuma, el que sí toma el tratamiento o lo que sea que estemos estudiando. Por otro lado, un riesgo, perdón, ¿y cómo se lee un riesgo absoluto? Pues es una probabilidad, puede ser 30% o 30 en 100, así es como se lee un riesgo absoluto. Por otro lado, tenemos los riesgos relativos. Lo más importante que tienes que saber de un riesgo relativo es que no es una probabilidad, no te dice nada de su magnitud. Un riesgo relativo solamente te dice qué tan mayor o menor es un número, un riesgo, respecto a otro que tienes que conocer para comprender ese riesgo relativo. Y el riesgo relativo es el resultado de dividir el riesgo entre las personas expuestas entre el riesgo en las personas no expuestas, es decir, entre el riesgo basal. Y en la investigación generamos tres tipos de riesgos relativos y los dejo en inglés porque varios de estos muchas veces no se traducen al español, algunos de ellos ni tienen traducción. Risk ratio, RR, hazard ratios y odds ratios. Estas son las tres formas más comunes de riesgos relativos. Un riesgo relativo se lee así. Por ejemplo, 30% más que otra cosa, o 30% menos que otra cosa que necesitamos conocer para comprender el efecto de ese riesgo relativo. Vamos a ver cómo se comunican normalmente los riesgos en diferentes medios de comunicación. ¿Qué será que usamos más, los relativos o los absolutos? Vamos a ver estos ejemplos. Los antidepresivos aumentan 3 veces la tendencia suicida en niños. O las mujeres embarazadas con COVID-19 tienen 8 veces más probabilidad de morir que las que no están infectadas. Y tal vez aquí podrían algunas personas, ¿no? Esto sé que los periodistas no lo dirían, porque los periodistas de ciencia hacen cada vez mejor su trabajo, al menos en varios medios, pero cuando presento esto a otras audiencias, la primera respuesta es como, ay, casi, como que, ay, tenían que ser los de comunicación, ay, los periodistas, y esas reacciones me encantan, porque la base de la comunicación tan equivocada de riesgos, todo empieza en los papers. Ahí empieza todo el problema. Desde ahí se comunican súper mal los riesgos, desde cómo están en el abstract, se hace toda la cadenita y claro que llegan mal a los medios de comunicación. Entonces, este es un ejemplo de cómo se comunican los riesgos en los papers. En este estudio estudian la exposición a paracetamol y qué tanto eso afecta el desarrollo de autismo en los niños, ¿no? Y lo que encuentran es que son entre 19% y 21% más probable de desarrollar autismo y déficit de atención, y que nos incluyen odds ratios. Todo esto son riesgos relativos. Todas estas formas de comunicación de riesgo son riesgos relativos y es imposible comprender su verdadera magnitud si no respondemos a la simple pregunta: ¿3 veces qué? ¿8 veces qué? ¿19% más probable que qué? Necesitamos contestar esa pregunta dando los riesgos absolutos. Regreso al ejemplo del escándalo que se hizo con las pastillas anticonceptivas. Cuando dijeron que las pastillas duplican el riesgo de tromboembolismo venoso, duplican es un riesgo relativo. Necesitábamos saber los riesgos absolutos, como les dije, en dos grupos. En el grupo no expuesto, o sea, las mujeres que no toman pastillas, ¿qué tanto sucede en ellas?
Pues la probabilidad de que una mujer tenga tromboembolismo venoso es de 1 de cada 7,000 mujeres al año. Si ese riesgo se duplicó, o sea que duplicó, suena así, impacto enorme, pues si esto se duplicó, si en vez de 7,000 mujeres que no toman la pastilla, estas 7,000 la tomaran, lo que sucede es que 2 de cada 7,000 mujeres al año desarrollan tromboembolismo venoso. Con este ejemplo podemos ver cómo comunicar un riesgo solo a través del riesgo relativo, duplican en este caso, puede tener un efecto dramático en nuestra percepción psicológica del riesgo. Y por eso es tan importante acompañar ese riesgo relativo siempre de qué significa eso en términos absolutos. ¿Con qué frecuencia sucede si no tomas eso, si no estás expuesto, versus si sí lo estás? Y muchas veces estamos llenos de resultados en la investigación que lo que encuentran reflejaría una historia como esta y es narrada como si el impacto fuera mucho mayor. Sucede muchísimo en medicinas, en alimentos, en bebidas. Una vez que te adentras en este tema, uy, hasta pasas a veces enojos. Así, no puede ser. Están haciéndole creer a la gente que es algo enorme cuando no lo es. Pasa mucho. Siguiente punto. Presenta la información equilibrada. Esto se refiere a explica la magnitud del beneficio y del daño. ¿A qué nos referimos? Ay, bueno, se los acabo de decir, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con información equilibrada? En el contexto de comunicación de riesgos, con dar información equilibrada nos referimos a cuenta la historia completa, di lo bueno y lo malo. Lo malo en el contexto de riesgos es la probabilidad de daño y lo bueno es la probabilidad de beneficio. Y aquí hay que ser muy cautelosos con no hacer algo que se llama dar un falso equilibrio, en inglés false balance. Esto es algo muy común, que la gente cree que está haciendo una buena comunicación de riesgos porque está diciendo todo eso bueno y malo que podría pasar. Pero ¿qué es lo que hacen? Los presentan como si fueran iguales, cuando no son iguales. Toda vez que tenemos evidencia numérica de la magnitud de estos lados, hay que presentarla. Si no, damos la idea de esto es lo bueno que puede suceder y esto es lo malo que puede suceder, como si fueran dos escenarios con la misma probabilidad, cuando no tienen la misma probabilidad de suceder. Hay que explicar siempre que sea posible la magnitud de cada uno de estos lados. Entonces, por ejemplo, aquí eh, pensemos en este contexto, ¿no? De la confusión y la preocupación que hubo cuando se encontró que la vacuna para COVID-19 de AstraZeneca se encontró que estaba asociada con un incremento en el riesgo de desarrollar trombos. Entonces, muchos medios estaban reportando, pues, el lado malo de la historia, como hubo incluso muertes por la vacuna, y luego, por otro lado, teníamos en medios de comunicación pues aquellos que enfatizaban cuántas vidas se estaban salvando gracias a la vacuna de AstraZeneca. Ante esta confusión y este jaloneo de sí, hay personas muriendo, sí, pero muchas se están salvando. Muchos países tenían la duda, ¿deberíamos continuar con la vacuna o interrumpirla? La única manera de saber si valía la pena o no continuar con la vacuna era tener información equilibrada sobre los beneficios y los daños de estar usando esa vacuna. Y eso fue una de las cosas que hizo el Winton Center. Esta gráfica, así como la ven de sencilla, estuvo por muchas partes del mundo, se tradujo como a 10 idiomas, esto se utilizó hasta ahí en conferencias parlamentarias y en asuntos de gobierno, porque fue muy útil para explicar la diferencia de un lado y de otro. Por un lado, el primer reto fue cómo definimos beneficio de la vacuna, que ojo, el beneficio de la vacunación es mucho más que esto, pero para poderlo ilustrar gráficamente se tuvo que definir y se definió como el número de ingresos a la unidad de cuidados intensivos evitados con la vacuna. Y por otro lado, el daño se definió como las personas que desarrollaban un trombo asociado con la administración de la vacuna.
Y bueno, por rango de edad, por cada 100,000 personas con bajo nivel de exposición al virus, estas son las personas que se benefician de vacunarse y estas son las que se afectan por vacunarse. La maravilla también de utilizar un recurso gráfico como este es que muchas veces no es necesario memorizar una estadística, un dato, sino que es como a través de una imagen puedes comprender la diferencia de la magnitud de un lado versus el otro. Esto no siempre es fácil de hacer, pero bueno, les pongo un ejemplo de cómo se hizo un esfuerzo por llevar una mejor comunicación de riesgos a gran escala, ¿no? En un tema tan importante como la vacunación. Eh, y otro punto, que ya sé que en mi charla eran dizque 5 puntos, pero puse aquí un pilón. Explica las incertidumbres. Este es uno de los puntos que más se ignoran cuando se hace comunicación de riesgos. Toda vez que tenemos eh, riesgos que se estiman en la investigación, el número que estimamos nunca es un número fijo, nunca. No es, el 5% de las personas se estima que desarrollará tal efecto adverso, fin de la historia. Eso no es así. Siempre hay muchas capas de incertidumbre. A veces predominan más unas que otras. Y hay muchos tipos de incertidumbre cuando estimamos riesgos. Hay incertidumbre sobre lo que no sabemos. Y a veces aquí se le llama también incertidumbre profunda, en inglés es así, deep uncertainty, que es lo que no sabes. Cuando hay demasiado desconocido, parte de una buena práctica de comunicación de riesgos es anticiparte a ese hecho y hacerle saber a tu audiencia que la información podría cambiar con el tiempo. Por ejemplo, esto pasó con lo de las mascarillas. No sabíamos si eran eficientes o no. Y primero no parece que no son tan importantes porque el poro de la mascarilla es más grande que el virus. Y luego, ay, no, sí sirven, sí sirven. Y en esa contradicción, sí, no, vas quedando como incompetente o vas confundiendo a tu audiencia sobre qué tan confiable eres por esos cambios de opinión, en vez de haber advertido desde el principio que la incertidumbre es enorme porque hay demasiado desconocido y asegurar que la incertidumbre podría ir cambiando con el tiempo. Luego, también tenemos precisión sobre los números que calculamos. Estas estimaciones estadísticas que se hacen no nos arrojan valores fijos, nos arrojan rangos. Y son rangos que varían de un valor mínimo a uno máximo esperado. Entre más amplio es ese rango, mayor es la incertidumbre. Y a veces tenemos estudios que arrojan unos rangos de nombre, pues, de verdad amplísimos, ¿no? Y solemos ignorarlos eh, al comunicar los riesgos. Y luego tenemos, perdón, para, digamos, atacar, por así decirlo, la incertidumbre sobre la precisión de los números, lo que podemos hacer es presentas el valor redondeado, pero luego abres paréntesis y dices de dónde a dónde ese valor podría variar. Luego tenemos otro tipo de incertidumbre, que es la calidad de la evidencia que respalda ese resultado. Piensen en esto, podemos tener dos tipos de evidencia apoyando el mismo resultado. Puede ser que lo que tienes son muchos estudios con miles de personas en total que concluyen que del 27 al 33% de personas se beneficiaron o se perjudicaron por algo. O puedes tener un estudio que es pequeño y mal diseñado que concluye que 3 de 10 se beneficiaron o se perjudicaron. Numéricamente es el mismo resultado, pero la calidad de la evidencia detrás de ese resultado es totalmente diferente. Aquí lo más importante es, si la calidad de la evidencia es baja, infórmalo. La tendencia que existe es, si no aclaras la calidad de la evidencia detrás de un resultado, las personas tendemos a asumir que la calidad de esa evidencia es alta y que puedes confiar en el valor que se te está diciendo. Entonces, bueno, ojo con eso. Entonces, resumiendo, lo que les compartí hoy es esto. Toda vez que comuniques riesgos o que tú consumas información sobre riesgos, rétalo con esto. Especifica de qué riesgo hablas y a quién afectas. No reemplaces números con palabras.
considera el formato de los números, además del riesgo relativo, presenta los riesgos absolutos, presenta la información equilibrada siempre que se pueda, explica la diferencia entre la magnitud del beneficio y el daño y explica las incertidumbres. Y ahora, por último, quiero compartirles una iniciativa del lugar donde trabajo. Actualmente trabajo en una organización sin fines de lucro en el Reino Unido que se llama Sense About Science, en una iniciativa global que se llama Risk Know-How. Es una iniciativa que tiene el objetivo de mejorar la comprensión de riesgos en todos los sectores posibles alrededor del mundo. Eso se oye muy ambicioso, la verdad es que al menos en unas cuantas comunidades y en unos cuantos sectores, ¿no? Solo les quiero decir que en esta plataforma que hemos creado, a ver, le voy a dar aquí, les quiero compartir la página, a ver si puedo. Bueno, ya no pude. No, Disculpen. si no sabes qué, lo puedes poner en el chat. Ah, O, les dejo la mandas liga en el directa chat y ajá, todo. o Sí, quitas la perfecto. presentación y compartes directamente desde tu buscador, como tú quieras. Ah, perfecto, perfecto. Lo único que les quería decir es, en esa plataforma hay dos cosas sobre todo que les invito a visitar. Eh, Primero, hasta arriba en el menú van a ver la opción de un framework. Para empezar, les digo, la plataforma está en varios idiomas. Está en inglés, francés, chino y español. Y entonces, bueno, le pueden elegir el idioma. Y hay una sección que se llama Framework. Ahí van a ver 20 conceptos, los más importantes para mejorar la comprensión de riesgos. Cada concepto está explicado a través de definiciones y con ejemplos y con recursos. Y luego hay otra sección que se llama tal cual así, recursos. Ahí le picas y se despliega, hay alrededor de 100 materiales que han desarrollado diferentes organizaciones en el mundo para mejorar cómo se comunican riesgos, ¿no? Y ahí le puedes filtrar por tema, por salud, ambiente o materiales educativos que te enseñan a, que te ayudan a mejorar la comprensión de riesgos en diferentes sectores, ¿no? Entonces, los invito a explorar esa página. Que aquí les dejo esas ligas, o sea, aquí están los códigos QRs. Aquí está el QR para esa iniciativa. Aquí les comparto una guía que desarrollé para el Science Media Center en España, que por cierto, en unas semanas desarrollé un complemento de esta guía, digamos la parte 2 es un material para comunicadores, para periodistas, totalmente pensado para mejorar las historias que contamos sobre riesgos. Y finalmente, este sí es mi descarado momento de autopromoción, digamos. Es mi queridísimo podcast, Pampa al Susto, que hago con compañeros de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, con Itzel Gómez, Aleida Rueda, Carlos Antonio Sánchez. Es un podcast donde contamos historias de salud y también los invito a que lo escuchen. Estas son mis redes, me pueden contactar cuando quieran, escribirme, y ya, ahora, pues gracias y ahora yo los escucho a ustedes si tienen cualquier comentario o pregunta. Muchas gracias, Mari Carmen, por tu plática tan, pero tan interesante y tan clara, a pesar de que el tema no es tan sencillo. Les pido de favor que si quieren hablar directamente, levanten la manita. Los que no puedan porque están trabajando lo que sea, pongan en el chat y leemos su pregunta, ¿no? Ujú. Te leo el primer comentario. Un placer escucharte, Mari Carmen. Felicidades, Carol Perelman. Y Ah, bueno, gracias. entonces pongan en el chat las Querida Carmen. preguntas o levanten la manita para que podamos, pues, darle la palabra. En lo que, aquí hay otra, espérame. Dice, un placer por escucharte, dice. Dice Ana Silva López, muchas gracias y felicidades por tu exposición. Mari Carmen, en lo que es, ya está, Joserra Sánchez, vas. Hola, buenas tardes y Hola. muchas gracias. Yo tengo una pregunta en un tema en particular, que es el tema del fecalismo, las heces de animales de compañía, pues hay un riesgo a la salud, pero a veces no es tan evidente los daños, ¿no? Porque quizá primero hay otras cuestiones como no me gusta hacer un manejo de las heces,
por diversas circunstancias, ¿no? Entonces, de lo que hemos detectado en el trabajo, porque nos toca difundir materiales alrededor de cómo hacer un buen manejo, nos ha costado trabajo o quizá nos hemos saltado el paso de hablar de por qué es un problema, pero sí hemos detectado resistencia o sea, se sabe que hay que hacer un buen manejo, pero hemos detectado resistencias a hacer el manejo, quizá por una cuestión, lo voy a decir así, de asco o lo que sea, ¿no? Eh, o sea, como que la idea de hay que manejarlas, todo el mundo las conoce, pero cuando se presentan las opciones, como que hay resistencia y es, no, pues mejor yo quiero botes de basura, o sea, opciones que quizá no serán las más adecuadas. Entiendo que no Ujú. nos vas a decir de pe a pa, pero en este tipo de situaciones, cuando hay una resistencia quizá como por creencias a ciertos cambios de conducta, pero que esto tiene que ver con riesgos, ¿qué opciones o qué tips o qué no, qué recomendarías para desarrollar mejores materiales o acercamientos con las personas? Gracias. Gracias, José Ve, lo que planteas es súper interesante y de hecho, así casi casi me siento como, ay, siento que tal vez lo que abordé en la charla no era tan útil para atender el tipo de pregunta con la que tú venías, ¿no? Lo que yo compartí hoy, como se dieron cuenta, me estaba refiriendo a esos riesgos que se refieren a estimaciones que se hacen en la investigación, que son probabilidades, ¿no? Pero, como les decía, el tema de riesgos es mucho más amplio que eso y a veces nos enfrentamos a temas que ni siquiera estamos hablando como tal de una estimación numérica que venga de la investigación, sino que nos referimos a otra cosa, como lo que habla Joserra. Y además de eso, hay veces que lo que nos interesa no es exclusivamente informar, sino lo que buscamos hacer es persuadir. De lo que tú me estás hablando es que te interesa persuadir, que se refiere a generar un cambio de comportamiento en una dirección específica. Hay veces que nos interesa eso, hay veces que no. Y esto quiero utilizar lo que dice José Ra para hacer esta diferencia tan importante que debemos de hacer, que debemos tener presente entre informar y persuadir. En el contexto de salud, estamos muy acostumbrados a ser persuasivos, sobre todo todas las campañas de gobierno, bla, bla, bla. Existe la convicción, yo no la comparto, no en todos los casos, de siempre persuadir, decirle a la gente qué hacer y punto final. Y sabemos muy poco de cómo informar en vez de persuadir. Informar es saberle saber a la gente lo que debe saber para que libremente tome una decisión a comportarse de una manera u otra. Y eso yo años trabajando con pacientes de muchas cosas, te sorprenderías, por ejemplo, de cómo las personas ni siquiera está en sus prioridades vivir más, sino que pueden estar, yo que trabajé años con pacientes candidatos a trasplante de pulmón, por ejemplo, muchos de ellos prefieren, están en paz con la idea em, de morir pronto, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, solo quiero enfatizar, es cada vez que vayas a comunicar riesgos, yendo a tu punto, José Ra, uno es contestarte, ¿por qué quiero comunicar riesgos? ¿Estoy informando o lo que me interesa es persuadir? Son cosas bien diferentes y los pasos que vas a tomar para cada una de ellas son distintas. Si tu decisión es, yo estoy buscando persuadir, entonces ese es otro mundo, ¿no? ¿Cómo generas una comunicación que lo que busca es un cambio de comportamiento? Cuando lo que quieres es informar, estoy buscando una decisión libre, donde la persona comprenda todo lo que debe comprender para que decida libremente. Hay veces, yo soy una gran defensora de que hay muy buenos puntos medios, donde buscas informar, le haces saber de manera transparente todos los caminos a la persona y además hay un componente persuasivo hacia una dirección, ¿no? Entonces, eh, José Ra, de verdad, para darte otro tipo de consejos, casi que lo que te voy a decir es, en cuanto la tenga, porque el Science Media Center la publica en 2 semanas, justamente escribí una segunda guía para abordar todo eso que podemos hacer para mejorar la comunicación de riesgos, cuando el riesgo no se refiere a una estimación estadística.
O sea, sería como la parte, lo que les dio hoy era eso, y lo que me preguntas, Joserra, es la parte 2 y eso sería otra charla, ¿no? Pero te paso esa guía, que será en unas semanas, y si quieren luego hacemos otras sesiones. Eso Sí, sería incluso en vivo, padre. ahora que vengas a la Ciudad de México, los invitamos a la Universidad de la Comunicación, Sí. a ver si Mari Carmen da un tallercito ahí. Taller que es Ujú. diferente a una plática simple, ¿no? Sí. Entonces, bueno, listo. Tienes 4 preguntas y por último pidió la palabra Guillermo López Portillo, pero vamos las 4 y luego Guillermo, ¿va? Ujú, Entonces, la ujú. primera es si puedes dar algún consejo, dice Anel, sobre cómo reportar riesgos en protección civil. ¿Cómo reportar riesgos en protección civil? Me agarra la pregunta en súper curva, no sé ni siquiera a qué se refiere, ¿Nos pero en podrías, general, Anel, nos podrías un poquito abundar? ¿A qué te refieres como un caso específico si tienes en mente? Para que sea más fácil para Mari Carmen, no sé, un caso específico que quieres reportar. Sí, en el caso, por ejemplo, en la Ciudad de México, que tenemos cualquier cantidad de situaciones como fenómenos socioorganizativos, químico-tecnológicos, o sea, puede ser una explosión ajá. de San Juanico, ¿no? Pues hay personas a las que se les tiene que comunicar porque la gente va a empezar a dudar qué pasó, es una tragedia, cómo quiero ayudar. Cuando hay un sismo, pues la gente empieza a querer ayudar desde su punto de vista, pero no sabe que quizá está generando otro tipo de problemas como desabasto, en fin, ese tipo de riesgos, o sea, cómo los comunicas de forma correcta sin que caigas en, como en una alarma, ¿no? Claro. De verdad, me llama mucho la atención que lo que me están haciendo es esa parte 2. Quizá vamos a hacer esa sesión Guadalupe. Para contestarte de manera muy pronta, de entrada es esta parte que muchas veces sucede al hacer comunicación de riesgos, la gente no se siente identificada o vinculada con esa información, no sabe ni de qué le estás hablando, ¿no? Entonces, es ir paso a paso delimitando, ¿no? Desde hacer entender de qué riesgo me estás hablando. Cuando me hablas de cierto peligro, ¿peligro de qué? ¿Cuál es esa consecuencia de la cual me estás advirtiendo? Desde ahí, luego, ¿cuál es el grupo más afectado? A veces dejamos tanta ambigüedad sobre quién debe estar preocupado al respecto. Entre más identificada se sienta la persona que debe estar identificada con ese riesgo, mejor. Entonces, ¿quién es la persona potencialmente afectada? Y luego de eso, bueno, este, ya podría ser otra vez, si lo que se está buscando es un cambio de comportamiento para proteger la seguridad de una persona, entonces esa es toda otra parte de cómo llevar a cabo una comunicación persuasiva dirigida hacia la prevención, ¿no? Que eso sería otra cosa. Pero diría, un primer paso, la gente tiene que tener claro de qué le hablas y a quién le hablas. ¿Cuál es el riesgo? ¿Quién podría estar afectado? Es un primer punto de partida, digamos, ¿no? Muchas gracias. Ojalá se haga la sesión 2. Sí, Convencerla. Ana Lagner gracias, Anel. Ujú. dice sobre cómo comunicar riesgos en materia de violencia. Supongo que en general, un consejo muy general. O si quieres abundar, Ana Lagner. A ver si quiere abundar. Y si no, en lo que nos abunda ella, te digo la que sigue, ¿vale? Ok, Dice Ileana, excelente información y el material compartido, es muy importante. Sí, les voy a mandar, si tenemos el permiso de Mari Carmen, la grabación, a quienes se inscribieron nada más. Dice, lo transmitiré a mis alumnos y alumnas. Gracias, un gusto saludarte. Saludos de Ileana Hernández. Luego dice Jocelyn Vega, ¿qué puedes decirnos sobre el manejo de la información sobre los riesgos de productos alimenticios? ok. Perdón, me pongo mis palabras clave porque algo me pasa que de repente se me olvida así de que me habían preguntado. Entonces, del otro,
primero, lo de violencia se parece mucho a las otras preguntas que me están haciendo, ¿no? Como dirigiendo bueno, ¿cómo le hacemos para comunicar en sectores diferentes? Y mi respuesta se va a volver la misma. Pronto les paso esa guía, que es la parte 2. Si quieren, hacemos otra sesión enfocada en esas cosas, pero de entrada, un buen punto de partida es aclarar cuál es el riesgo, a quién afecta, identificar si hay algo numérico que se deba explicar respecto o no, y luego, bueno, cubrir muchos puntos que van más allá de los números que podríamos ver en esa parte 2. Ahora, riesgos sobre productos alimenticios. El panorama de los productos alimenticios es muy parecido a lo que se hace en temas de medicamentos, ¿no? Es algo muy similar porque lo que haces, estás comparando grupos con medicamentos, estás comparando un grupo que no consume un tratamiento versus el que sí lo consume, y estás viendo, por ejemplo, qué tanto las mujeres que consumen terapia de reemplazo hormonal en la menopausia, qué tanto es más probable que desarrollen cáncer de mama en comparación de las que no lo toman. Y en el tema de los alimentos hacemos algo similar, ¿no? Nos encantan esos estudios, se hacen muchísimo, donde comparamos los efectos de una dieta, por ejemplo, muy alta en carne, o que si tiene tocino y tal, y entonces llegamos a estas conclusiones de cuánto una dieta con carne, de ultraprocesados, alta en azúcar, nos lleva a una mayor probabilidad de desarrollar toda una serie de cosas. Entonces, para la pregunta, perdón, olvidé el nombre de la chica que me hace esto, en el Jocelyn, terreno Jocelyn. de... ¿Jocelyn? Ah, Ah, mil gracias, Jocelyn. Entonces, en el terreno de los riesgos en la industria de alimentos y bebidas, eh, lo que mostré hoy es totalmente aplicable al contexto de alimentos y bebidas. De hecho, una de las áreas donde más doy talleres y conferencias es con el sector de la industria de alimentos y bebidas, justamente porque reflejan todos estos problemas. Lo que te puedo decir al respecto, así como un comentario en corto, es que, bueno, comparte muchísimas deficiencias la comunicación de riesgos en el tema de alimentos y bebidas, tanto o quizá más que en el tema de medicamentos. Las razones por la cual tiene tantas deficiencias, pues supongo que son muy complejas. Desde mi experiencia, hay muchos errores no intencionales que vienen desde una ignorancia natural, de simplemente con la mejor intención intentar comunicar riesgos y no saberlo hacer. Y luego llevando esta cadenita que desde los papers, cómo se reportan los riesgos, es poco clara. Esa es una. Y por otro lado está este factor de que parece ser muy atractivo tanto satanizar alimentos como ponerlos como casi alimentos mágicos, ¿no? Porque sí tenemos muchísima información, tanto que exageran muchísimo a través de estos riesgos relativos, digamos, de el efecto trágico de ciertos alimentos o bebidas en la salud, sin hacer ninguna explicación profunda de la magnitud, ¿verdad?, de esos riesgos. Y también tenemos el otro lado de contar historias como de que con la sopa de brócoli se acabó el cáncer de colon, casi, casi, ¿no? Entonces, también ahí hay un efecto, esto lo digo, una percepción como consumidora de información, que parece haber algo muy atractivo en estas narrativas que satanizan o celebran ciertos alimentos. Entonces, mi opinión en general es, se hace muy mal la comunicación de riesgos en el tema de alimentos y bebidas, y con pequeños pasos como los que les compartí hoy, se puede hacer mucho mejor. muy bien, muchas gracias, Mari Carmen. Anel, de favor, ¿crees que podrías cerrar tu micrófono? Creo que se quedó abierto, Anel. Muchísimas gracias. Sí, una Gracias. disculpa. No, no te preocupes. Vamos con la última. Paola Claro. Mendoza. Todo muy Ujú. bien explicado, Mari Carmen. ¿Algunas lecturas que nos recomiendes para saber más sobre el tema de comunicar los riesgos en la comunicación? Gracias. Ah, claro que sí. Así ya voy a quedar como, pues les comparto
mis guías. Es que, miren, no hay tanto disponible, ¿eh? Es un nicho muy nuevo. Existen 2 institutos especializados en el mundo en comunicación de riesgos, el Harding Center, y los 2 financiados por la misma persona. Los 2 están financiados por David y Claudia Harding. El, el Harding Center está en Berlín. El Winton Center, o sea, David Harding se llama David Winton Harding. Entonces, su segundo instituto, que es el que hizo en la Universidad de Cambridge, donde yo estuve 4 años, es el otro. Entonces, imagínense que en el tema de riesgos tenemos 2 institutos en el mundo especializados en cómo se comunica el riesgo y la evidencia. Entonces, bueno, es evidente que así material para aventar para arriba no hay, pero definitivamente ya hay muchos esfuerzos que se están haciendo, yo incluida en eso. Entonces, un primer punto de partida, la guía que les compartí, que la publiqué en el Science Media Center de España, y lo otro insistiría en que vayan a esa página web de Risk Know-How, vayan a recursos, y ahí hay alrededor de 100 materiales que diferentes organizaciones en el mundo han hecho en diferentes sectores para comunicar mejor riesgos en diferentes temáticas, desde accidentes hasta temas de vacunas y bueno, muchos en salud y en medio ambiente, ¿no? Entonces, sí, eso. Y como en 2 semanas le voy a mandar a Guadalupe la siguiente guía que voy a publicar y que se las comparta a todos. No, y también que te puedan escribir en tus redes sociales, ¿no? Para que Sí. o que te sigan en tus redes sociales para que estén al tanto, ¿no? Seguramente ahí lo vas a anunciar, supongo, para que también ellos lo puedan ver y en general que sigan tu trabajo, ¿no? Que ha pasado por diferentes facetas, ¿no? Mari Carmen, creo que es muy Sí. interesante. Muy bien, pues muchísimas gracias por la plática. Seguramente quedarán muchas dudas, pues porque es un tema que sobre todo para quienes lo han escuchado por primera vez, pues es como muy nuevo, ¿no? Pero es súper necesario e interesante. Fíjate que es muy curioso lo que dices, que no hay tantas guías, pero desde la sociología y la filosofía de la ciencia hay Ujú, muchas evidencias de que estamos viviendo una sociedad de riesgos, ¿no? ujú, Tipo lo que ujú. dicen Fritz Beck, Anthony Giddens, muchos autores, ¿no? Sigmund Bauman. Y no hay, como dices, ¿no? Como guías para poder hacer esa comunicación de los riesgos, ¿no? De hecho, se destaca que el comunicólogo o periodista tiene un papel fundamental en esto de la comunicación de los riesgos, ¿no? En esta sociedad. Pero bueno, deberías ya animarte a escribir un libro, Mari Carmen. Perdón, faltaba la pregunta de Guillermo. Tienes toda la Ah, sí, razón. perdón, Guillermo. Hola, hola, Sí, buenas tardes. ajá. Abusando de su tiempo, pues muchas felicidades, Guadalupe, qué bárbara, con los seminarios que haces, cada día está mejor. Yo, pues, estuve vinculado a la Universidad de la Comunicación por bastante tiempo. En este momento no doy clases, pero bueno, me siento orgulloso, ¿no? De estar perteneciendo a este equipo. Y bueno, pues solamente, pues gracias, Mari Carmen, porque me estás aportando mucho. Me tocó, pues, estar prácticamente en la trinchera de la pandemia, ¿no? Estuve prácticamente escribiendo más de 2 años, 2 años y medio, para el noticiero de la mañana de Noticias Televisa. Pues todos estos temas, ¿no? Los temas del cubrebocas, los temas de las vacunas. Entonces, traté de siempre ser comunicar los riesgos de una manera objetiva. Me costaba mucho trabajo, ¿no? Pero siempre traté de hacerlo y con estos elementos que dices, creo que, bueno, los compañeros, los que vienen atrás y quienes están redactando, sí necesitan de tu asesoría, ¿no? Necesitan de algún Ujú, instituto, necesitan de cursos y talleres. Y con las vacunas me está acordando yo, me pasó algo muy parecido que con la alerta sísmica, ¿no? Yo estuve haciendo reportaje de la alerta sísmica desde que la instalaron, desde que hicieron las primeras pruebas, ¿no? Ya está el titular de comunicación de este instituto, ya se murió, no sé, ya pasó, ya pasaron algunos años, pero ahí sigue la alerta sísmica y sigue generando muchas dudas de cómo manejamos la información de los riesgos. Pues únicamente eso, ¿no? O sea, sí felicitarte, Mari Carmen, porque estás haciendo una labor con grandes huecos y bueno, una de las preguntas que yo planteaba aquí para ti es, por ejemplo, ¿qué haces, no? Cuando la propia autoridad te quita la información disponible, ¿no? Lo cual pasó en el registro civil de la Ciudad de México, ¿no? Que estuve por meses pidiendo la información y me dijeron, hasta que me dijo uno de los encargados
de consejería jurídica, me dijo, Guillermo, la información no la vas a encontrar porque ya la quitamos, ¿no? Digo, oye, pero pero ya no está. Entonces, es una de las cosas que nos enfrentamos en México, ¿no? Esta censura previa y que se agudizó cuando llegó la pandemia. Muchas gracias, Guadalupe y Mari Carmen. No, gracias, Guillermo. No, sí, eso que me planteas es un problema de otro nivel, ¿no? O sea, una de los componentes para una buena comunicación de riesgos es la transparencia y la información merecedora de confianza, ¿no? O sea, para que la información que entregas sea digna de que las personas confíen en ella, requiere de entrada esa transparencia de dónde viene la evidencia que se está usando y de entrada que si existe esa evidencia se use, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de problemáticas ya son problemas mayores que a veces a mí me enriquece muchísimo que me compartan ese tipo de experiencias porque aún yo llevo 10 años en el Reino Unido y todos mis esfuerzos, mis intereses siguen vinculados a México y América Latina totalmente, pero de repente sí vas perdiendo como la noción de las diferencias entre un escenario y otro, el contexto en un país y otro. Y a mí todas estas anécdotas y seguir escuchando las problemáticas me siguen sirviendo porque sí me ha pasado que a veces reflexiono y digo, ¿qué tanto empiezo a entrar en cosas que solo funcionan bajo ciertos contextos y se empiezan a alejar de otras realidades, ¿no? Pero bueno, siempre estoy en esa tensión intentando que pues que siga siendo útil, ¿no? No, pero bueno, muchas gracias por el comentario, Guillermo. Y les agradecería si puse, o sea, si se van a mi LinkedIn donde compartí la charla de hoy y dejan ahí sus comentarios o preguntas, a mí me ayuda mucho a muchos niveles, desde el efecto que eso tiene en mi trabajo y cómo a mí me apoyan para que yo dedique tiempo a hacer estas conferencias, porque a veces, pues no sé, existe la duda de, ay, pero a ver, en una universidad, ¿dónde? Como si tuviera que comprobar demasiado dónde estoy poniendo mi tiempo y mi esfuerzo, ¿no? Entonces, eso me ayuda muchísimo. Veo que aquí hay otra pregunta. Eso te iba a decir, Mari Carmen dice que si hay tiempo, no sé, 2 minutitos podrías decirlo, sé que es muy poquito tiempo, pero dice, si Ajá. no hay tiempo, dice Joserra, Mari Carmen, ¿podrías contarnos alguna experiencia al informar y comunicar sobre posibles riesgos por algún alimento, bebida o sustancia? Pero por otro lado está la percepción que tiene una persona. ¿Hay algún cambio en la percepción de ese riesgo de las personas después de recibir la comunicación? Ok, a ver, te voy a dar un ejemplo y desde un nivel muy anecdótico, ¿no? O sea, así desde mi experiencia. En el tema de comunicación de riesgos de alimentos y bebidas, quizá uno de los temas más cubiertos en los medios de comunicación tiene que ver con el consumo de alcohol. Se empezó a hacer cada vez más, mucho a raíz de que en el 2020, me parece, en la revista The Lancet, que es uno de los journals más populares en temas de ciencia, publicó un estudio donde aseveran que incluso el consumo bajo de alcohol está asociado con un incremento en el riesgo de desarrollar 23 enfermedades diferentes, ¿no? Y entonces aquí, o sea, empiezan los problemas, ¿no? En esa comunicación tan poco clara. Para empezar, bueno, ¿a qué se refieren con consumo bajo? Eso si lees el paper queda muy claro. Se refieren a una unidad al día de alcohol, que una unidad, pues no me acuerdo cuánto es en mililitros, pero es como media cerveza, una copa de vino. A eso se refiere, ¿no? Y entonces eso se dispersa por todos los medios de comunicación con unos titulares así, ni una gota de alcohol o incluso el nivel más bajo es inseguro. Entonces entramos al terreno de la comunicación de riesgos. ¿Qué es seguro? ¿Qué es inseguro? Y esta comunicación
que aquí ya ni riesgos relativos se usaron, solamente dijeron, no, no es seguro consumir ni el nivel más bajo de alcohol. Entonces, bueno, esto ha generado sí, un fenómeno que a mí en el mundo de la comunicación de riesgos sí me resulta así con muchas tensiones y muy interesante, ¿no? Porque obviamente esto ha afectado a la industria del alcohol, la manera en la que se ha hecho una cobertura muy dramatizada y exagerada, porque cuando te vas a la evidencia, no, pues sí es increíblemente bajo el incremento en el riesgo asociado al consumo bajo, ojo, a consumos altos, porque lo van viendo cuánto afecta con 2 unidades diarias, con 3, con 4, tal, hasta con 15 unidades al día, ¿no? Que hay quien toma esas cantidades. En altas cantidades el efecto en salud es más que evidente, ¿no? Estamos hablando de que se están haciendo comunicaciones que te promueven el cero alcohol. ¿Con qué evidencia? Y cuando te vas al efecto que encuentran, bueno, lo que encuentran es 4 casos adicionales por cada 100,000 personas consumiendo diario una bebida de alcohol. 4 casos por cada 100,000. Que cada quien decida si 4 casos adicionales por cada 100,000 le preocupan o no. Y además eso es sin tomar en cuenta la incertidumbre. Cuando te vas a analizar de manera profunda la incertidumbre en ese valor encontrado, te das cuenta que el rango de incertidumbre es tan amplio que deja la posibilidad que ese consumo de alcohol bajo incluso beneficie a la salud en vez de perjudicarla. O sea, bueno, y se ha hecho una comunicación muy mala de riesgos. Esto ha tenido un efecto en la industria del alcohol. Y también desde mi lado, como es una situación tensa, como apoyar a la industria del alcohol para hacer una mejor comunicación de riesgos a una industria que a la vez ha hecho un daño que pues es innegable, ¿no? O sea, todos los efectos que ha tenido, la relación con violencia, con accidentes automovilísticos y tal. Para mí, mi experiencia decidiendo capacitar a personas de la industria de alimentos y bebidas, de repente experimento la tensión si moralmente estoy haciendo algo correcto o no. O sea, desde una perspectiva como profesional en la comunicación de riesgos, he explorado preguntas profundas de qué debo hacer y qué no y cómo hacerlo. Ahora, yendo a tu pregunta, a eso ya compartí de más, ¿verdad? Ni era esa tu pregunta, pero ha sido parte de mi experiencia con ese tema, ¿no? Y en mi experiencia, que sí he conocido gente cambiando de opinión, por supuesto, he conocido personas, en este caso en específico, así que su percepción sobre el alcohol es como, ¿cómo? Este, em, sí, como que se quedan confundidos con estas narrativas tan dramáticas y después al comprender la verdadera evidencia encontrada, dicen, ah, ok, no veo por qué dejar de disfrutar una copa de vino a la semana. O sea, les cambia la percepción en cuanto a una tranquilidad en su decisión libre de seguir tomando alcohol de manera moderada, como cada quien decida hacerlo, ¿no? Este, sí, o sea, sí he visto eso y también he visto, bueno, he visto debates que se despiertan muy interesantes, ¿no? Porque desde la perspectiva pública en salud, mm, hay todo un tema muy interesante en qué sentido tiene poner el esfuerzo en la comunicación de riesgos en el cero alcohol en vez de poner el esfuerzo en las consecuencias severas a la salud por el consumo elevado de alcohol. Si me preguntan, para mí ahí está el esfuerzo interesante, los efectos en la salud y en muchas cosas más por un consumo a otros niveles. Hacer el esfuerzo por las personas que consumen una copa de vino a la semana, para mí, para mí, eso no tiene sentido. Y es algo que se está haciendo mucho en los medios. Entonces, bueno, eso sería lo que te platicaría, José Ra. Muchísimas gracias. Y si quieren abonar en esto del riesgo y las adicciones, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, el doctor Jorge Villatoro Velázquez y un equipo de personas hacen esto desde lo que le llaman naturalizar el consumo, que tiene que ver mucho con esto.
Entonces, hay muchas estadísticas que dicen que la mayoría de la gente que es alcohólica o tiene algún adicción, fue porque en casa, sobre todo, normalizaron el consumo, ¿no? Entonces, es como también una cosa ya muy estadística que tienen ellos, quienes hacían las estadísticas sobre consumo de drogas, alcohol y otras sustancias en México, por si les interesa, Instituto Nacional de Psiquiatría. Vale, muy bien. Sí. Es un Pues tema, el tema del alcohol en particular es súper sí, complejo súper porque se complejo, intersecta con muchas cosas claro. y ahí es donde yo entraría otra vez en defender el informar y no persuadir, ¿no? Este, em, pero bueno, sí, es un terreno delicado y que a mí sí, me ha puesto a sudar. Sí, he sudado cuando me piden hacer cosas en temas de alimentos y bebidas, pero ha sido muy interesante este, en cuestionarme cómo hacerlo mejor y para qué hacerlo. Sí, pues muchas gracias. Yo ya yo me podría quedar más tiempo, pero no les quiero quitar más No, ya tiempo. no queremos abusar, Mil Maricarmen. gracias. Y si lo organizamos en un tiempecito, podemos hacer una parte 2. Muy bien, pues muchísimas gracias nuevamente, Mari Carmen, por tu tiempo, por tu cálida, extraordinaria y clara exposición. Gracias a todos y todas por estar aquí en una hora, pues, que es de trabajo también. Como les dije, les vamos a mandar la grabación por correo electrónico y les dejé ya por último nuestro Instagram para que puedan ver más pláticas como esta. La siguiente va a estar la presidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, que Mari Carmen conoce bien. Es Nelly, Sí. Nelly la presidenta, y vamos a hablar de periodismo de ciencia. Un abrazo para todos y todas. Aquí les dejé el Instagram y nos vemos muy pronto. Mari Carmen, muchos Perfecto. Les saludos y dejo ahí abrazos. mis redes. Mil gracias por Sí, todo. déjalas otra vez. ¿Tus redes? Ahí están, ¿no? No. Ah, ¿no las ven? Ah, ok. A A ver, ver, ponlas. ahí están. Ahí está. Para que le saquen foto. Está en Sí. Twitter, bueno, ahora ex, en Instagram Ay, y sí es en... cierto, no actualicé el pajarito. Bueno, un Se abrazo a me todos fue. y todas. Un Sí es abrazo cierto. allá, Mari Carmen. Nos vemos pronto. Mil Adiós. gracias, nos vemos. Gracias. 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 A ustedes, gracias. Ay, ¿qué sigo aquí?